un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. ¿Qué tal, amigos y seguidores del canal del Padre Godoy? Los invito a que nos demos un tiempo para compartir algunos datos para este tercer domingo de Pascua y podamos, a partir de ellos, reflexionar en torno al Evangelio que este día proclamaremos. El texto del Evangelio nosotros comúnmente lo conocemos como los discípulos de Emaús. De hecho, hay una canción muy bonita que narra este acontecimiento. Este relato es parte de las apariciones y encuentros del resucitado. Este texto es exclusivo del evangelista Lucas, que escribe su evangelio para unos destinatarios particulares, y estos son los cristianos de cultura griega. Y como eran de cultura griega, para ellos la resurrección de la materia era un absurdo, era algo impensable. Los discípulos se dirigen a Emaús. 3 notas sitúan el hecho como un acontecimiento histórico. Aquel mismo día, es decir, el mismo domingo de la resurrección, iban 2 de ellos. Debían ser, dicen los expertos en Biblia, del grupo de los discípulos a quienes las mujeres habían comunicado el mensaje de los ángeles. Se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Esta aldea estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cada estadio equivalía a 185 metros. La distancia entonces aproximadamente era de 11 kilómetros. Debemos notar lo siguiente. Para Lucas, Jerusalén es el lugar donde Jesús venció. En cambio, para los discípulos de Emaús es el lugar de la derrota, el lugar de la muerte. Ir a Emaús no es solo un regresar a casa, sino algo mucho más profundo, que es abandonar el proyecto de Dios. En este contexto de desánimo, frustración, de perplejidad, en el que Jesús resucitado se les reúne, se hace presente en medio de ellos, en medio de su caminar. Los discípulos de Emaús revelan el estado de una comunidad bajoneada, digamos nosotros, sin fuerza para el testimonio. Se encontraba esta comunidad tremendamente desorientada. Con este tipo de comunidad es con el que Jesús se pone en camino. Los ojos de los discípulos no son capaces de reconocer al Señor en este caminar. Se hace necesaria la fe para poder reconocerlo. Los ojos de los discípulos de Emaús se comenzarán a abrir a la luz, en primer momento, de las Escrituras, que es el primer instrumento que suscita la fe en la resurrección, es decir, el escuchar, el comprender, el explicar la palabra de la Biblia, comenzando por Moisés y los profetas. Moisés y los profetas aquí significan todo el Antiguo Testamento, donde Jesús es la clave de lectura. Es Él el que le muestra el proyecto del Padre, que tomó forma definitiva en el Mesías sufriente. Avanza el día, llega la noche. Los discípulos invitan a Jesús a quedarse con ellos. Jesús acepta esta invitación. De huésped se convierte en anfitrión. Es Él quien les reparte el pan. En este versículo tenemos los términos técnicos que indican la Eucaristía, que es el segundo instrumento para poder llevar a los discípulos a la fe en Jesús resucitado. Es el momento definitivo, es el momento en que ellos logran abrir los ojos y reconocen a Jesús. Es por eso que Lucas utiliza un vocabulario eucarístico, sin ser ni hacer lo mismo que Jesús hizo el día de la cena pascual, que recordamos el día jueves santo. Terminando este encuentro con sus discípulos en torno a la fracción del pan, Jesús desaparece, pero ya la comunidad posee los 2 sacramentos de la presencia del Señor, es decir, la palabra
y su gesto de participación, la fracción del pan. Los discípulos regresan a Jerusalén, lugar del testimonio de Jesús y lugar desde donde, después de Pentecostés, los discípulos saldrán a llevar el mensaje al mundo entero. Quisiera invitarlos hoy día a reflexionar en un primer momento en torno a la figura de estos dos discípulos. Decíamos de los discípulos de Emaús, en los cuales cada uno de nosotros puede proyectar parte de la historia personal y también, por qué no decirlo, parte de la historia comunitaria, en lo que en este tiempo estamos viviendo a nivel mundial con este virus que nos tiene tan recomplicados, digamos. Ellos se encontraban decepcionados, cabizbajos, pensando en que todo estaba perdido. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos decepcionados del actuar de Dios? Sí, reconozcámoslo, nos sentimos decepcionados de su actuar, de ese Dios del cual muchas veces nos han enseñado que es protector ante los peligros. ¿Cuántas veces también, hermanos, nosotros hemos estado probando el desánimo por el avance del mal en el mundo, como si no hubiese vuelta atrás? Tantas veces pensamos y creemos que Él nos ha abandonado, se ha alejado, arréglatelas como puedas. Y vienen las ganas en nosotros de tirar la toalla, como decimos comúnmente, en esos momentos de angustias en los cuales nosotros también debemos dejarlo entrar, para que Él con su amor transforme nuestras crisis, nos haga ver, nos abra los ojos y poder mirar desde su resurrección lo que estamos sintiendo y viviendo. Pero para eso debemos nosotros también darnos cuenta que Él camina con nosotros, que no nos ha abandonado ni nos ha dejado a nuestra suerte, para que así lo podamos invitar a quedarse, y ese quedarse es para no quedar privados de esa luz que ilumina nuestra desolación, nuestra noche oscura. En un segundo momento, quisiera proponerles a ustedes que reflexionemos en torno a, como lo había dicho anteriormente, a lo que permite que los discípulos reconozcan a Jesús resucitado. Es decir, ¿se acuerdan ustedes? La palabra de Dios y los gestos de la participación, es decir, la Eucaristía. Y que nos demos cuenta que basta vivir estos dos aspectos fundamentales en la vida cristiana para poder sentir a Cristo vivo y presente en medio nuestro. Todo el actuar se va a desprender de estos dos aspectos fundamentales, y que así podamos también nosotros aprender que sin compartir, sin fraternidad y sin solidaridad, estamos caminando por un rumbo que nos aparta cada vez más del testimonio de Jesús. Después de cada encuentro con el Señor, que ciertamente en estos tiempos han sido distintos, han sido encuentros virtuales, no por eso menos profundos, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Escuchando su palabra y comulgando espiritualmente muchos de ustedes, para que podamos también nosotros regresar a Jerusalén y ser enviados como testigos de Cristo vivo, de Cristo resucitado, que camina con nosotros y quiere abrirnos los ojos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de implorar la bendición sobre cada uno de ustedes, quisiera que pusieran atención en esta imagen de la Virgen María, que es bajo la advocación de la Virgen de Satanudo, para que le presentemos a ella todos esos nudos que nos agobian, nos preocupan, nos hacen estar como los discípulos de Emaús, ¿verdad? Cabizbajos, sintiéndonos fracasados, para que ella los desate y podamos caminar resucitados, caminar en la esperanza. Que sea Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les bendiga, les acompañe a ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén.